Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 13 de mayo de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Barrick Gold y en la sección educativa vamos a hablar sobre ciclos. Fue otra semana de muchísima volatilidad, sobre todo marcado por otro reporte del índice de precio al consumidor que mostró un incremento durante el mes de abril de 8.3% comparado con el mismo mes del año pasado. Representó un muy ligero retroceso del 8.5% registrado en marzo, pero siguen siendo aún niveles no vistos desde principios de los años 80. Y a pesar de un fuerte rebote el día viernes, los tres índices terminaron la semana con números rojos. El Dow Jones, que había logrado mantenerse más estable, esta semana cayó 2.1%. El Standard & Poor's 500 bajó el 2.4% y el Nasdaq sigue siendo el más afectado, bajando el 2.8%. Y el rebote del día viernes es muy sospechoso. Es difícil confiar que sea sostenible, ya que en momentos tan negativos es muy común que haya muchos inversionistas que estén invirtiendo a la baja a través de short selling. Pero al ser inversiones muy arriesgadas, es posible que estén cerrando sus posiciones antes del fin de semana y para eso necesitan comprar las acciones que pidieron prestadas y esto pudo haber contribuido en buena medida al rebote del día viernes. Durante estos meses, las empresas más golpeadas han sido las tecnológicas y Apple no se ha salvado del todo. Aunque ha resistido mucho mejor que la gran mayoría de las tecnológicas, ya está prácticamente 20% abajo de su máximo alcanzado en diciembre del año pasado. Esto ha hecho que ya no sea la empresa más valiosa del mundo. Fue destronada por Saudi Aramco, la empresa petrolera saudita que ha visto su valor aumentar dramáticamente con el incremento de precios del petróleo debido al conflicto armado en Ucrania. Otra noticia importante fue la ratificación de Jerome Powell por parte del Senado de los Estados Unidos como presidente de la Fed para cumplir otro periodo de 4 años. Esto por lo menos da un poco de certidumbre sobre la política monetaria que han venido anunciando desde hace varios meses. Y hubieron varios reportes interesantes durante la semana. Por ejemplo, Tyson Foods mostró los efectos de la inflación en el costo de sus productos, pero por otro lado, mencionó que incrementaron sus precios y no notaron mayor resistencia por parte de los consumidores de aceptar estos incrementos. Esto es lo que se conoce como elasticidad de la demanda. Va a ser muy interesante ver esta semana los reportes de varios retailers que reportan, como Walmart, Target, Home Depot y Lowe's, ya que suelen dar mucha luz sobre la salud de los consumidores en general. También vale la pena monitorear algunas empresas tecnológicas que reportan esta semana, como Cisco Systems, Palo Alto Networks y Applied Materials. Y un reporte que puede ser muy interesante esta semana es el de John Deere, la empresa de tractores y maquinaria agrícola, ya que probablemente ayude a entender las disrupciones en la producción de alimentos a nivel mundial, sobre todo de granos, que se ha visto muy afectada por la invasión a Ucrania. Se calcula que Ucrania representa el 13% de la producción total de calorías en el mundo, y en estos momentos está comprometida por la guerra. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Barrick Gold. Su símbolo es GOLD. El oro es y ha sido un elemento muy valioso que se ha usado como método de pago en muchas civilizaciones desde hace miles de años. Tiene 4 características que lo hacen ideal para ser usado como moneda. Es escaso, durable, compacto y fácilmente divisible. Y esto ha hecho que a través de los años mantenga su valor y sea aceptado en prácticamente todo el mundo. Por esta razón se considera como un activo extremadamente seguro, ya que tiene un valor intrínseco, cosa que las monedas de los países no tienen, y en caso de una crisis económica, la moneda de un país puede perder su valor de forma muy rápida, mientras que el oro lo mantiene y es casi seguro que así seguirá siendo por muchos años. Es por esto que muchos especialistas recomiendan tener una parte de nuestro portafolio en oro, como protección en caso de alguna crisis mayor, una alta inflación o hasta alguna catástrofe, y en general recomiendan tener entre el 5 y el 10% de nuestro portafolio en oro. Y hay varias formas de invertir en oro. La primera y la más obvia sería tenerlo físicamente, ya sea en monedas o lingotes, pero esto presenta un inconveniente grande, que es el de tenerlo que guardar con el riesgo que esto representa. Además de que el diferencial de precio es elevado, es decir, el precio de compra y de venta en los lugares que lo manejan suele ser muy grande. Otra opción, y además una muy fácil de usar, es a través de ETFs. Uno que yo personalmente uso y además recomiendo mucho es el que tiene el símbolo GLD, que su precio refleja las variaciones del precio del oro a nivel internacional. Pero una tercera opción interesante es la de invertir en acciones de empresas que se dedican a la extracción del oro.
Esta es una forma un poco más indirecta de invertir en oro, pero finalmente las acciones de estas empresas se aprecian junto con el precio del oro, ya que sus utilidades están ligadas al precio de este metal. Además tienen la posibilidad de crecer en el futuro si las empresas crecen, y algunas tienen el beneficio adicional de que pagan un dividendo, cosa que invertir directamente en oro no lo tiene. Y una de las mejores empresas que se dedican a la extracción del oro es Barrick Gold. Es una empresa canadiense basada en Toronto y es la segunda en tamaño a nivel mundial, solo después de Newmont. Pero Barrick Gold, aún siendo más pequeña, tiene más potencial de crecimiento debido a que las minas en las que tiene contratos parece que tienen mayor contenido de oro, sobre todo las que están en África, lo que ha permitido que Barrick Gold tenga mejores ingresos. Además, ha logrado cumplir o exceder las expectativas de los analistas en los últimos 11 trimestres consecutivos. Ha crecido a un ritmo cercano al 10% en los últimos 3 años y se espera que este año crezcan a un ritmo cercano al 20%, sobre todo debido al incremento en el precio del oro por los factores macroeconómicos recientes. Finalmente, Barrick Gold paga un dividendo nada despreciable, cercano al 2%, y por estas razones vale la pena considerar a Barrick Gold para nuestro portafolio. En la sección educativa del día de hoy vamos a hablar sobre ciclos de mercado. La economía de un país suele pasar por ciclos, donde hay periodos de crecimiento y periodos de contracción, también llamadas recesiones o hasta depresiones en caso de ser muy pronunciadas. Y el comportamiento de los mercados financieros reflejan el comportamiento de la economía y por lo tanto también pasan por ciclos similares. Lo interesante es que el comportamiento de los mercados financieros y por lo tanto de la bolsa de valores es un indicador predictivo, es decir, los ciclos de mercado van adelantados a los ciclos económicos. Se considera que están aproximadamente 6 meses adelantados. O sea que una caída pronunciada en los mercados financieros suele indicar que se acerca una desaceleración o hasta una recesión económica en un futuro cercano y viceversa. Una recuperación en los mercados financieros suele predecir una recuperación en la economía. Estos ciclos de mercado se suelen dividir en 4 distintas etapas, y es muy interesante ver cómo cada etapa afecta a los sectores productivos de distinta forma, y por eso muchos inversionistas tratan de predecir cuándo van a ocurrir estos cambios de etapa para tratar de posicionarse de mejor manera, y a esto se le conoce como sector rotation o rotación de sector. Y lo que quiere decir es que se suelen vender acciones en un sector que puede verse más afectado y colocar ese dinero en acciones de empresas que pertenecen a otro sector que puede verse menos afectada o hasta beneficiado. Las etapas las podríamos identificar en una gráfica de la siguiente manera. Si dibujamos una curva de tipo campana, empezaríamos hasta abajo, subiendo de manera moderada. Esta sería la primera etapa. Después tendría una etapa de subida más pronunciada, con mucha pendiente, lo que sería la segunda etapa. Posteriormente llegaría a un clímax o a un máximo, donde primero se modera el crecimiento y posteriormente llega a una bajada moderada, lo que marcaría la tercera etapa. Y la cuarta y última etapa sería la bajada pronunciada, que representa el lado derecho de la campana. Y así terminaríamos con el ciclo. La primera etapa se le conoce como fase de acumulación. Esta primera etapa se identifica con el mínimo después de una caída, comúnmente marca el final de un bear market. Y se suele dar porque se espera ya una recuperación en la economía y los inversionistas empiezan a tratar de anticiparse y posicionarse en empresas que se beneficien con este cambio en tendencia. En esta etapa suelen tener muy buen desempeño las empresas en el sector financiero como los bancos, brokers y aseguradoras, y también una buena parte del sector tecnológico se suele beneficiar en esta primera etapa. La segunda etapa se le conoce como fase de crecimiento o apreciación. Es la etapa en la cual se reflejan las mayores ganancias para la bolsa y normalmente es cuando se considera que el mercado está en un bull market. Generalmente se da porque se espera ya un periodo de crecimiento económico. Durante esta segunda etapa, las empresas que suelen ser más beneficiadas son las consideradas cíclicas, las que necesitan una economía pujante para poder crecer. Por ejemplo, entre las empresas que más se suelen beneficiar durante esta etapa están las automotrices, las aerolíneas, productos de lujo, constructoras, tecnología no esencial, etc. La tercera etapa se le conoce como fase de distribución. En esta etapa marca el fin de un periodo de crecimiento y se crea un máximo en la bolsa y un cambio de tendencia. Algunas empresas que suelen tener buen desempeño durante esta etapa están en el sector energético como las petroleras y en el sector de las telecomunicaciones. Y la última etapa, conocida comúnmente como etapa de contracción, está marcada por una fuerte caída en los mercados, normalmente identificada con un bear market. Normalmente está prediciendo un fuerte deterioro en la economía y una posible recesión en el corto plazo.
Durante esta etapa, las empresas que tienen mejor desempeño suelen estar en los sectores conocidos como defensivos, por ejemplo, las relacionadas al área de la salud, las distribuidoras de servicios básicos como electricidad, agua, etc., y las de productos básicos de consumo como alimentos, artículos para el hogar, etc. Es decir, en esta etapa suelen tener buen desempeño las empresas que ofrecen productos y servicios que aún en las peores crisis no se dejan de consumir. Ahora, identificar estas 4 etapas es muy fácil si las vemos en retrospectiva en una gráfica. Se pueden identificar sin mayor problema los periodos de crecimiento, de contracción y los cambios de tendencias, pero es sumamente difícil predecirlas con anticipación. Por ejemplo, es casi imposible saber si una bajada en la bolsa de 1 o 2 semanas es simplemente un respiro antes de continuar un avance o si es un cambio completo de tendencia y el inicio de un bear market. Pero vale la pena entender estos ciclos, primero para poder tener una correcta diversificación y no estar sobreinvertidos en sectores que se mueven juntos, pero también para tratar de beneficiarnos con las distintas fases. Por ejemplo, ahorita estamos claramente en una tercera fase, en una fase de contracción. Aún no estamos oficialmente en un bear market, ya que el Standard & Poor's 500, que es el principal índice de referencia, no ha bajado 20%. Pero ya llevamos 6 meses desde que el mercado marcó su máximo en noviembre del año pasado. Y no sabemos qué tan profunda va a ser la caída ni cuánto tiempo va a durar. Pero, por ejemplo, el sector tecnológico ha sido severamente golpeado. Sin embargo, es probable que sea de los primeros en recuperarse cuando hayan cambiado las tendencias. Sobre todo empresas tecnológicas sólidas y rentables que no han visto afectadas sus utilidades, pero el precio de sus acciones ha bajado debido a un sentimiento muy negativo y mucho nerviosismo en los mercados. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.